Ok, entonces, continuando con esa fase analítica, la forma más sencilla de comprender, ¿sí?, el historial de datos o la data es interpretando lo que se conoce como una vela japonesa. Hay múltiples formas y gráficos de entender o ver el historial o ver los datos de un activo financiero. La más común y la más antigua es las velas japonesas. Estas se componen de cuatro variables. Una vela japonesa está compuesta en su historial por un precio de apertura, por un precio mínimo y un precio máximo, y por un precio de cierre. Entonces, ¿qué es eso? Es una base de datos. Me da un precio de apertura, un precio más alto, un precio más bajo y un precio de cierre. Y con esa información, pues valga la redundancia, lo que yo obtengo es información. Vamos a tener dos tipos. Las velas alcistas, que se consideran que se valoriza, ¿sí?, el activo dentro de un periodo de tiempo. Y las velas bajistas, que se consideran una depreciación del valor del activo en un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver si puedo por acá hacer. Ok, entonces vamos a ver que hay diferentes marcos temporales y dependiendo de esos marcos temporales lo vamos a ver un poco más completo, supongo o espero. Yo voy a poder predeterminar, eh, la variable principal es el tiempo. ¿Listo? El tiempo me va a definir a mí cuál es el margen de historia o de datos que yo quiero analizar, revisar, leer, como lo queramos ver. Así que esos tiempos pueden ir desde muy cortos como un minuto o extensos como un día, un mes, un año. ¿Listo? Entonces, de esa forma, una vez yo seleccione ese marco temporal analítico, va a significar que esa información está contenida en una vela japonesa de ese marco de tiempo. Así que asumamos que si esto es una vela de un año, asumamos que la apertura va a tener la variable de precio es de 10. Y asumamos que eso fue en el mes de enero. ¿Listo? Y el precio de cierre, como estamos hablando que es un año, pues es diciembre. Y asumamos que el precio de cierre es 20. Yo con mis números básicos, pero es para que se pueda comprender. ¿Qué sucede? Entonces, en enero, la cotización de este activo X, ¿sí?, era 10, valía 10. Yo voy a comprar el activo X, ¿cuánto vale? Vale 10 en enero, hoy enero. Durante este lapso de 12 meses, de enero a diciembre, el mercado ha tenido variaciones en su cotización, alcanzando precios mínimos, vamos a poner un ejemplo de 8, y digamos que eso fue en marzo, y alcanzando precios máximos, digamos de 25, y digamos que eso fue en noviembre. Y luego el mercado termina finalizando diciembre en 20. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un historial de datos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos acá, un gráfico, ¿verdad? Entonces vuelvo a mi gráfico. Es lo que nos encontramos acá, ¿sí? Hay una fecha o un tiempo específico, hay un historial de datos, ¿sí? Hay cotizaciones, o sea que a esa época esto tenía esta cotización y o este valor. Luego en esta época tenía esta cotización, este valor. Luego en esta época tiene esta cotización. Y ahorita estamos pues en la cotización actual, ¿no? Entonces eso es lo que sucede y eso pasa en un lapso temporal, ¿no? Entonces eso es lo que comprende una vela japonesa. Ahora ese fue el ejemplo de un año, pero resulta que si yo quiero leer la información del último minuto es posible, no se recomienda, se llama scalping. Eh, Nosotros vamos a poder comercializar, bueno, leer esa información. Así que si nosotros estuviéramos viendo esto en un minuto, con el mismo ejemplo, pues sería exactamente igual, ¿cierto? Yo tengo, vamos a colorear de otro color, vamos a ponerlo amarillo, ¿sí? Entonces, un minuto, asumamos que esto era a las 10 de la mañana, listo, 10 AM, y el precio de cierre fue a las 10 AM con un minuto.
¿sí? 10,1. ¿Qué pasó en ese lapso temporal de un minuto? Otra vez, la cotización era 10, fueron las 10 de la mañana y la cotización era 10. Digamos a las 10:30 la cotización fue 8. ¿Sí? A las 10:45 la cotización fue 25. Y a las 10,1, o sea, el minuto completo, la cotización de cierre fue de 20. Entonces tengo un historial, otra vez, ¿sí? Entonces, volvemos a repasar. ¿En qué se convierte una vela japonesa? Que es la forma más sencilla de lograr una comprensión del análisis. Es la información de un periodo de tiempo establecido. ¿Listo? Eso es una vela japonesa. Y pues cuando es de valorización se conocen como velas alcistas. Por lo general se colorean verdes, o esa será nuestra intención, leer verde rojo. Y cuando son bajistas, pues es el mismo ejemplo, pero con una depreciación. O sea que si volvemos a la estructura temporal, asumiendo independientemente del tiempo hay una apertura, ¿cierto? Un precio, vamos a asumir que ahora acá el precio es 10. Tenemos un máximo, vamos a asumir que es 11. Tenemos un mínimo, vamos a asumir que es 5. Y tenemos un precio de cierre, vamos a asumir que es 7. Entonces, a diferencia de la vela alcista, la vela bajista representa una depreciación del activo. A la hora X de apertura, el activo valía 10 y a la hora del cierre costó 7. Significa que perdió valor, ¿cierto? Se depreció. Y tenemos una información que va a ser útil. Yo personalmente recomiendo mucho toda la información completa. Va a ser útil para llegar a comprender cuál es el comportamiento de un activo. Y en eso se va a basar nuestra fase informativa o analítica. Nuestro interés principal será, bajo esa analítica, llegar a comprender un comportamiento de un activo. Considerar si su valor tiene un interés por apreciarse o depreciarse. Así que en pocas palabras es, si yo veo que el activo X está teniendo una base de datos o un historial de valorización, se conoce como la demanda, el interés primordial será comprar ese activo, porque hay unas altas probabilidades de que siga ganando valor por algunas razones, y yo puedo ganarme esa diferencia. Entonces, otra vez, si bajo esta lectura de datos yo veo que algo estaba costando 1, luego está costando 5, ahora está costando 7, yo tengo una estructura apreciativa, conocida también como una tendencia alcista. Lo veremos en una clase de análisis técnico que también va a ser larga y interesante. Mi interés primordial será comprar ese activo, porque es probable que siga subiendo de valor, ¿cierto? De 7 pase a 9, de 9 pase a 15 y justo ahí en adelante. Entonces, entre más económico yo logre comprar y más costoso yo logre vender, la diferencia en función de utilidad, plata, que yo puedo llegar a ganar, pues va a ser mayor. ¿Listo? Ese es el ejemplo de un activo que se aprecia, que gana valor. Pero también podemos estar contando o hablando de un activo en su dato, en sus historiales. Yo puedo llegar a analizarlo y leerlo y me encuentro el caso opuesto. Veo que durante el periodo de tiempo que yo estoy analizando la data que estoy revisando, este valía 20, luego valía 15 y ya va valiendo 12. Así que hay opciones de que esto continúe, ¿cierto? O sea, se está depreciando, está perdiendo valor. Esto se le conoce como la oferta, ¿sí? O el bajo interés, demasiada oferta, poca demanda, veremos eso. Así que es muy probable que él siga bajando a 10, ¿cierto? A 9, a 5. Pero hay una diferencia, ya explicaré el corto, claro está, que si yo puedo comercializar un activo, recuerden que en el trading ganamos por diferencia independientemente de la dirección del mercado. Si yo tengo algo que vale 15, ¿sí? Y de momento vale 5, pues yo tengo una diferencia de 10. Independientemente, sumando o restando, la diferencia entre 15 y 5 es una variable de 10. Y esos 10 pueden ser mi utilidad. Listo, ya les explicaré cómo funciona el corto, pero solamente para entrar en materia.
y para que comprendamos entonces cómo funciona el mercado alcista y el mercado bajista. Y la forma más sencilla de analizar esto es por medio de el análisis técnico. ¿Ok? Entonces continuamos con los otros videos.